Y esta fase difícil conlleva el peligro grande de que se saturen los hospitales. Y la saturación de hospitales con casos graves puede implicar el riesgo de que no sea posible atenderlos y tengamos muertes, que de otra manera serían evitables. Regreso al mensaje enfático. La única manera de reducir hoy la transmisión es quedándonos en nuestras casas, en forma masiva, todas y todos, y durante un periodo estipulado ya de un mes. Retomo también, para que no haya confusión alguna, que esto no significa, como lo hemos dicho desde el principio, que se va a evitar que sigan aumentando los casos. Que quede muy claro, seguirán aumentando los casos y va a haber casos graves y va a haber muertes. Lo que se puede lograr es que se retarde la velocidad de contagios y que entonces, cuando lleguemos a la fase de máxima transmisión, que aún no ha llegado, pero inescapablemente llegará, los hospitales tengan suficientes camas para poder atender a los casos. Que quede claro la importancia de quedarnos en casa, la responsabilidad de todas y todos, en el gobierno, en el sector privado, en el sector social. Todas y todos, al mismo tiempo. Para que el potencial de estas medidas entonces se alcance plenamente, debemos reforzar su adopción de los sectores público, social y privado. El gobierno ya está haciendo su parte al suspender todas las actividades, reservando exclusivamente aquellas que son indispensables para que pueda existir la vida en sociedad. Próximamente, de las indicaciones precisas de lo que corresponde a cada quien y de los elementos necesarios para garantizar su cumplimiento. Le voy a pedir al doctor Alomía si nos puede compartir ahora la información técnica sobre el estado que guarda esta epidemia en el mundo y en México. Gracias. Con su permiso, señor secretario, señor subsecretario. Como pueden ver ustedes en las láminas que acostumbramos todos los días en esta conferencia actualizar, la pandemia a nivel mundial continúa su evolución. El 75% de los casos, 3/4 partes de ellos, se han presentado en los últimos 14 días, lo que marca la evolución y la mantención de la transmisión en los diferentes países, sumando ya una totalidad de más de 571,000 casos. La tasa de letalidad mundial, global, se encuentra estable en relación a los últimos días, 4.6%, que es lo que ha venido prácticamente sucediendo. En la siguiente diapositiva podemos ver nuestro panorama nacional en función de la distribución de los casos confirmados en el país. Es importante igual comentarles que este mapa que ustedes ven en la diapositiva lo pueden ustedes ahora encontrar en la página de la Dirección General de Epidemiología, con la ventaja de que en la página se encuentra de manera interactiva, es decir, cada vez que ustedes den un clic sobre alguno de los estados que ahí aparece, podrán encontrar la información en relación a los casos confirmados específicos para ese estado, casos sospechosos, en su momento pendientes de resultado y muy importante, aquellos casos que han sido también descartados. Son 848 casos los que tenemos el día de hoy en la actualización. 4.341 casos se han descartado, eso también ha incrementado, y 2.623 casos se encuentran aún clasificados como sospechosos, por lo que podríamos lógicamente tener todavía más casos para el día de mañana, y lamentablemente se actualiza a 16 defunciones las que han ocurrido hasta el momento en México. Si vemos nuestra gráfica de distribución de los casos confirmados, tenemos ya ahora un nuevo balance entre hombres y mujeres, aunque los hombres todavía siguen siendo un poco más
la proporción en los que se ha presentado, la manera como se ha presentado clínicamente entre hospitalizados y ambulatorios prácticamente sigue también similar. 12% tuvieron que ingresar a una unidad de segundo nivel, y en la gráfica inferior izquierda podemos ver de ese 12% que representan 85 personas que fueron ingresadas a un segundo nivel, felizmente el 67% de ellas están en condición estable o estuvieron en condición estable. Un 28% de ellas sí tuvieron una gravedad y fue la razón y la evolución durante la hospitalización, incluyendo un 5% que se encontraron en una condición crítica, digamos, dado que tuvieron que ser intubados. Vemos que las proporciones de atención por institución se mantienen similar, se han mantenido prácticamente de esa manera durante la última semana, y pueden ver también la distribución en la gráfica de la derecha, la que está en barras, cuál ha sido el grupo de edad que ha estado siendo afectado. Vemos cómo el grupo de jóvenes en edad productiva, adultos jóvenes en edad productiva, son los que hasta el momento tienen, digamos, la mayor carga de enfermedad. Como gobierno, varios otros los han hecho entidades académicas, y lo muy interesante y reconfortante es que estas estimaciones son coincidentes. Esto no es tranquilizador en el sentido de que nos pinta un panorama importante de atender, y por eso reiteramos en este momento, no podemos perder la última oportunidad que tenemos. Y para no perderla, la única manera para no perderla es quedarnos en casa. Todo mundo se tiene que quedar en casa a menos que cumpla una actividad crítica para el sustento de la vida pública. No, por importante que le parezca su actividad, solamente aquellas que son críticas para la vida pública, para el sustento del país. Respecto a la cantidad de casos, se ha dicho muchas veces, lo hemos dicho nosotros, lo han dicho en otros países, por ejemplo la canciller alemana Angela Merkel, tenemos que distinguir claramente la diferencia entre infección y enfermedad. Infección, lo más probable es que la enorme mayoría de los países de todo el mundo terminen infectados, pero eso no quiere decir enfermedad. Eso debe quedar muy claro. Infección no quiere decir enfermedad. Entonces, la proporción de personas en todos los países que finalmente puede llegar a estar infectada es cercana al 70 u 80%. Pero en cifras aterrizadas. Esto quiere decir que la mayoría de las mexicanas y los mexicanos vamos en algún momento a lo largo de esta epidemia, y esta epidemia puede ser larga, como lo hemos dicho, larga, podemos llegar a estar infectados. Las cifras concretas sobre las personas que van a tener enfermedad, las personas que van a necesitar atención, las personas que al necesitar atención van a tener enfermedad leve, moderada o grave, y desafortunadamente las cantidad de personas que pueden morir depende mucho de las intervenciones que hagamos. Por lo tanto, es estéril estar hablando de cada uno de los distintos escenarios, que solo causaríamos confusión. Lo que se sabe es que la mayoría de las personas van a estar infectadas, y que de los que estén infectados, 8 de cada 10 van a tener una enfermedad leve, más o menos 1 a 2 de cada 10 van a tener una enfermedad suficientemente importante para ser hospitalizados, y menos del 5 al 6% van a necesitar atención en medicina crítica. Por favor.